Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Soy el doctor Maximiliano, el doctor Tiro, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Hoy trataremos de entender qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a el dilema de ser o no el origen de un movimiento armado en su contra, es decir, de un baño de sangre dentro de Venezuela. Nicolás Maduro llega al poder en el año 2014, a los pocos meses de la muerte de Hugo Chávez, y Hugo Chávez es un exitoso militar ilustrado, a diferencia de Nicolás Maduro, que era un bucero, analfabeto, semi-analfabeto, con una oratoria muy pobre y una gran confusión mental, que llega al poder y hace lo que siempre dice que se hace cuando el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Nicolás Maduro se convierte entonces en un dictador suelo. Y este dictador suelo es sostenido fundamentalmente por el ejército venezolano, que a su vez es un ejército entrenado por el ejército cubano. Y este ejército venezolano es el que ahora sostiene en el poder a Nicolás Maduro y ha convertido a Venezuela en una zona de guerra. Y esta zona de guerra lleva la misma trayectoria que llevó Afganistán cuando los rusos invadieron Afganistán y se organizaron los talibanes y los mujahidines para enfrentarlos hasta que los derrotaron. A no dudarlo, el ejército ruso, que también está metido en Venezuela, se enfrenta a una posible derrota en Venezuela, como se enfrentó a una posible derrota en Afganistán, y al mismo tiempo que está librando una guerra en Ucrania, se verá obligado a librar una guerra en Venezuela, y esta guerra en Venezuela va a significar lo mismo que significó la guerra en Afganistán para la Unión Soviética, el fin de la Unión Soviética. La Unión Soviética se vanagloriaba de que nunca había perdido una guerra, pero perdió la guerra de Afganistán y esto creó un colapso económico y un colapso psicológico en la población, que finalmente, a los pocos años de esa derrota, terminó con el fin de la Unión Soviética, la creación de la Comunidad de Estados Independientes y la pérdida de los territorios en Europa del Este que estaban bajo su control, como Alemania Occidental, Oriental, Rumania, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Albania, y las repúblicas del Báltico, Estonia, Lituania y Latvia. Y todos estos países hoy se han convertido en enemigos de la Federación de Rusia. Están aliados a la OTAN. El conflicto de Ucrania ha permitido a la OTAN incorporar a países como Finlandia, que es frontera con Rusia, y a Suecia, que es frontera con Rusia, y además solidarizarse y fortalecer sus relaciones con los países del Báltico y con los países de Europa del Este, que en este momento se sienten pertenecientes a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea como mecanismo para frenar la loca carrera de Putin. ¿Por qué la carrera de Putin es una carrera loca? Porque Putin invade las repúblicas de la República de Ucrania sabiendo que los ucranianos son
el país más parecido a Rusia, étnicamente, lingüísticamente, religiosa e históricamente. Se dice que Ucrania es la madre de Rusia. Y entonces, al enfrentarse a su peor enemigo, porque el peor enemigo es el que mejor te conoce, tiene muy pocas posibilidades de ganar. Y aún cuando le derrotara en el campo de batalla, la moral de los rusos está resquebrajándose todos los días, porque se han convertido en asesinos, criminales y destructores de un país que es el mismo país de Rusia con ligeras diferencias. Prácticamente la guerra entre Ucrania y Rusia es en realidad una guerra civil. Estamos entonces viendo que Rusia a su vez se mete a defender a Maduro, y a Maduro le perjudica el hecho de que tiene 7,5 millones de migrantes venezolanas en el extranjero, y que en este momento la economía del país depende de las remesas que envían esos extranjeros en los países latinoamericanos y Estados Unidos y Europa, que son venezolanos. Y estos migrantes venezolanos son los que han reclamado que las elecciones de Venezuela tengan transparencia. A su vez, también reclaman por las elecciones, por la transparencia, todos los gobiernos de América Latina, e incluido gobiernos como el de Brasil, que es del socialismo del siglo XXI con Lula, el de Chile, le reclama también Cristina Fernández, le reclama también Petro de Colombia, le respalda también López Obrador y el gobierno mexicano, exigiéndole que muestre, que pruebe que realmente ganó las elecciones, que enseñe las actas de votación. Y ahora sabemos que esas actas de votación están manipuladas, trastornadas e inclusive perdidas, para lo cual el bastante torpe presidente de Venezuela señala que fue víctima de un sabotaje electrónico y que por eso no encuentran las actas. Esta estupidez está a punto de crear en Venezuela una guerrilla al estilo Mujahideen, que será abastecida por Estados Unidos y por todos los países vecinos y de Europa del Este y del Oeste, para enfrentar a Putin y a Maduro en el continente americano y derrocarlo. Y la finalidad de derrocarlo es simplemente para exigir que en ese país las elecciones tengan transparencia, que el país no sea gobernado por un dictócrata, como se les llama ahora, y lo que pretendió crear ese término Lucio Gutiérrez en Ecuador, que es una dictadura elegida por vía electoral. Lo mismo que sucede en Turquía, lo mismo que sucede en Rusia. Entonces, esta dictadura se enfrenta al dilema de que está económicamente bloqueado Venezuela, el país más rico de Sudamérica, con las mayores reservas de petróleo, de oro del continente sudamericano, con ríos como el Amazonas y el Orinoco, con llanuras, montañas, el Caribe, que le dan una gran riqueza natural. Y además es un país grande, no es un país pequeño, 5 veces más grande que Ecuador.
Y este país, con millones de habitantes, estamos hablando de más de 30, evidentemente es, desde la época de la colonia, un enclave fundamental para el imperio norteamericano, para el imperio español, pero ahora es un enclave fundamental para el sistema democrático norteamericano que pretende o que procura la sucesión presidencial mediante la existencia de múltiples partidos, no como en Rusia ni como en China con el partido único, la libertad de expresión, es decir, que los medios de comunicación no estén en poder del Estado y controlados por el Estado, y el voto directo y secreto de una población de preferencia bien informada, aunque lo que sucede en América Latina es que es una población manipulada. Bien, ante esta situación, a Maduro le van a venir como anillo al dedo sus propias palabras. Venezuela, después de estas elecciones, va a entrar en un baño de sangre. Por supuesto, los venezolanos van a financiar a esa guerrilla. Los venezolanos y los gobiernos extranjeros también van a financiar a esa guerrilla, y también va a ser financiada esa guerrilla por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque Venezuela, porque los narcotraficantes son en este momento los mayores comercializadores de armas en Sudamérica. Y les conviene vender armas norteamericanas para enfrentar a las armas rusas. Y entonces los traficantes colombianos y mexicanos van a canjear armas norteamericanas por cocaína, que posiblemente no la va a producir Venezuela, pero por ahí va a pasar la cocaína colombiana como pasa por Ecuador, y a cambio estos guerrilleros van a recibir un buen equipamiento de armas. La torpe actitud de Maduro en las elecciones de Venezuela están conduciendo irremediablemente a una guerra civil. Y esta guerra civil en Venezuela puede expandirse a todos los países de América Latina, y en esta guerra civil la lucha de los gobiernos ya no va a ser por librarse de los Estados Unidos, sino va a ser por librarse de la influencia de Rusia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Muchas gracias.